La verja de hierro chirrió como un suspiro largo cuando la chica entró en la noche. Llevaba una chaqueta grande que no le favorecía, botas embarradas y el cabello recogido de cualquier manera. Su vestido, si podía llamarse así, tenía manchas que delataban horas de viaje y una indiferencia deliberada al espejo. Frente a la mansión Neal, las luces de la fachada cortaban la penumbra en líneas duras. Alguien podría haber pensado que era una intrusa. Nadie habría adivinado que, a menos de 100 pasos de allí, una mujer cuyo apellido podía sacudir plazas y tribunales caminaba con la calma de quien intenta pasar desapercibida. Ella se llamaba Haiti Silva en voz de todos, menos la suya. En su interior, sin embargo, el nombre que le quemaba la garganta era otro, Jonina Sloan. La ironía no se le escapaba. Había decidido venir feamente vestida porque la verdad no se muestra con lentejuelas. La verdad necesitaba miradas sin adornos para que nadie la protegiera por costumbre. Sir Neal esperaba en el recibidor como si el gobierno de la casa fuera poco menos que su propio reino. Su voz era un acero heredado, las órdenes pétreas. Aquella noche había decidido que sus nietos debían presentarse ante la alta sociedad en compañía, compromisos arreglados para recordarle al mundo que los Neal aún eran centro de gravedad. No importaba si los nietos rehusaban, Sir Neal manejaba voluntades como quien baraja cartas. Tienes que conocer a la familia, y si es necesario, hacerlos quedar bien, Sam. Detrás de su tono había un matiz que hablaba de deudas y balances ocultos, de reputaciones que se defendían con más uñas que con argumentos. Samuel Neal no era el niño mimado, era la precisión con rostro. CEO a los 30 y pocos, su presencia parecía diseñada por la lógica, recto, medidas exactas, sonrisa pulida hasta el filo. En público era un nombre que abría portadas financieras. En privado, su mirada guardaba una curiosidad que nadie sabía traducir. Cuando usos y cronogramas dominaban las salas de juntas, esa mirada se permitía encontrar belleza en cosas que no tenían precio. Y sin embargo, esa noche no fue la sala de juntas la que lo detuvo, fue algo tan inesperado como un taco doblado entre manos curtidas. En la puerta de la mansión, donde la alta costura se mezclaba con el aire templado, Samuel vio a la chica que no encajaba en el escenario, botas con barro, chaqueta sobredimensionada, una sonrisa que no se nutría de lentes o vestidos. Ella, con un gesto de absoluta naturalidad, ofreció el taco a un viejo perro callejero que se arrimó a su lado. La escena tenía una simplicidad que le pegó al pecho con fuerza. Fue un golpe para Samuel. No sabía decir por qué, solo que algo dentro de su rutina se había resquebrajado en una fisura clara y brillante. Amor a primera vista suena a cliché, pero el mundo no inventa la lengua que usa cuando algo lo atraviesa. Él se acercó como atraído por una señal que no esperaba leer. Ella lo miró, sin reconocimiento en la mirada, solo curiosidad por un señor que volvía de una reunión y parecía demasiado correcto para su propio abrigo. ¿Te espera alguien?, preguntó él, por protocolo, por el hecho de no saber qué otra cosa decir. Ella sostuvo la mirada y respondió con la calma de quien está acostumbrada a medir palabras. Nadie que importe. Fue una línea pequeña, sin drama. Para Samuel, bastó. Para Jonina, era la verdad asomando por detrás de la falsa etiqueta. La velada comenzó con una orquesta de formalidades. Sir Neal, impaciente por ver a sus nietos desfilar, reunió a los tres, Samuel, Jarvis y Carlos, cada uno con sus particularidades como estampas. Jarvis era la versión explosiva del apellido, adorado por la prensa, sediento de flashes, con una ambición que parecía tallada a martillazos. Carlos, en cambio, era introverso, el cerebro que leía números como quien compone música. Entre ellos, la tensión era una cuerda afinada demasiado alto. En cualquier momento, un dedo equivocado podía romperla. Jonina, Haiti en la voz del timbre, se movió con sigilo por los pasillos. No venía a las fiestas, venía a investigar. Su familia, los Sloan, había sufrido un colapso que parecía obra de fantasmas, transferencias inconsistentes, activos evaporados, una joya familiar que desapareció sin dejar huella. Los molinos de la justicia habían girado parsimoniosos, pero en el centro quedaban demasiadas preguntas. ¿Quién había querido que los Sloan desaparecieran del mapa financiero? ¿Qué maniobra había vaciado cuentas y arrastrado nombres? Jonina tenía respuestas que necesitaban lugares donde encajar. La mansión Neal, por más que oliese a cera y a humo de chimenea, olía también a información.
Las primeras horas fueron un choque cómico. Jonina, no preparada para los códigos de etiqueta, fue catalogada por el personal como alguien que buscaba trabajo. Una camarera la confundió con una nueva ayudante, mientras ella intentaba solo cargar la bolsa de plástico con la que había llegado. ¿Quieres unirte a la limpieza?, le ofreció la mujer con una simpatía práctica. Y Jonina, que había planeado 1000 maneras de entrar, no rechazó. Era más fácil estar bajo el paraguas de la servidumbre que provocar preguntas que examinaban billetes. Así empezó su empleo accidental. Trapeó pasillos donde se susurraban nombres, limpió mesas donde se debatían contratos y escuchó murmullos de sobremesas que hablaban de inversiones nocturnas. A veces fingía torpeza, otras dejaba pistas a modo de anillo de humo. Dejaba documentos fuera de su lugar por mera casualidad, tomaba nota de rostros que se repetían en llamadas, arrugaba una servilleta con una letra que por instinto archivaba en memoria. Ser pobre de apariencia le daba un permiso que la rica nunca había tenido: invisibilidad. Después del primer intercambio muy público con Samuel, llegó la pequeña persecución de miradas. Él, que era experto en ver lo que convenía, descubrió que aquella fragilidad aparente guardaba algo más. Ella no era la cliché de la joven ingenua. Había un temple, como si la vida la hubiera forjado con manos discretas. En la cocina, discutiendo sobre si el caldo tenía demasiado apio, Samuel la sorprendió pensando en otra cosa, o mejor dicho, pensando en todo, y la atracción se deslizó del gesto a la atmósfera. Ella, en cambio, le dedicó una frase que lo dejó fuera de sí: «Nunca juzgues la receta por la presentación del plato». El humor encontró su hueco en escenas pequeñas. Ella confundiendo el salón principal con un estudio de costura y usando una cortina como toalla. Jarvis haciendo bromas que rozaban lo cruel y rebajando cualquier desacuerdo con sonrisas preparadas. Y Carlos observándolo todo desde la distancia con ojos que acumulaban datos. Las bromas con sabor de telenovela se intercalaban con silencios intensos, en los que un collar colgado de la pared parecía un símbolo más que una joya. Desde el primer día, Jonina coleccionó fotografías antiguas que mostraban a los Sloan en una época en la que las etiquetas todavía resistían. Una de ellas le clavó el corazón: su madre sonriendo con un broche que, por una arruga del destino, conocía muy bien. No era solo nostalgia, era prueba de pertenencia, recordatorio de una historia que alguien había querido borrar. Mientras limpiaba el despacho donde Sir Neil guardaba sus papeles, encontró un cajón con contratos archivados a medias. No era la primera vez que la naturaleza de su plan la empujaba a robar pequeñas verdades. No era la primera vez que su estómago se encogía ante la cercanía del desenlace. En una noche en la que la mansión olía a lluvia y a madera, Samuel la sorprendió barriendo frente a la chimenea. Hacía frío y la luz la envolvía en un aura de honestidad. No había pretensión. Se sentó en un rincón y por primera vez hablaron en un tono que no era el de encuentros formales. Ella le dijo, sin excederse, detalles de su vida que no eran mentira, pero sí eran cuidadosamente seleccionados. Vengo de un pueblo donde la lluvia habla de cuentas pendientes. Aprendí a escucharla. Él la miró con la lucidez de quien reconduce estrategias. Le ofreció una simple tortilla de patata que había sobrado. Ella la aceptó y le dio el primer bocado, aquello mínimo que pareció decir más que una declaración. Samuel, como quien corrige un balance con un gesto, dijo una sola cosa: «No te cambies por nadie aquí. Sé tú». No era un mandato, era una confesión. En el silencio que siguió, Jonina sintió por primera vez que no estaba sola en su empresa. Pero la casa no estaba vacía de mosquitos. Jarvis, con su humor afilado y su impulso por conseguir resultados, observaba a Jonina con un interés que no llegaba a ser amable. Sus comentarios solían estar vestidos de burla. ¿Una chica que aparece con barro cree que puede cambiar algo en este edificio? Decía eso y sonreía, pero su teléfono recibía mensajes que él miraba con una atención que a Jonina le pareció demasiado dirigida. Los nombres que surgían en conversaciones dispersas, Lyons, Philip, transferencias, eran como manchas de tinta que empezaban a formar una figura, algo mayor y más sucio que un simple error contable.
Pequeños indicios dirigían la sospecha hacia la colusión. En la oficina central, un expediente incompleto, una transferencia sin firmante, un sello que pertenecía a alguien que no debía tener acceso. Jonina empezó a unir puntos. No los mostraría aún, no servía la precipitación. Su estrategia era lenta y precisa: obtener evidencia, colocar las piezas donde todos pudieran verlas, y entonces permitir que la ley hiciera su parte. Lo más peligroso, pensó, no era la ambición de un hombre conocido por su fama, sino la complacencia de quienes dejaban pasar la codicia por pereza. Mientras tanto, la vida pública de la familia Neal seguía con su calendario de eventos. Un campeonato de motociclismo, patrocinado por la familia, prometía ser el gran momento social de la temporada. Las motos, la precisión de las piezas, el ruido de los motores eran un lugar perfecto para la tensión, velocidad y poder mezclados en una ceremonia de riesgo. Jarvis encontró en la carrera una oportunidad para brillar. Samuel, por su parte, veía el evento con política y responsabilidad, una cosa que hacía que sus manos se tensaran cuando hablaba de seguridad. Para Jonina era un blanco perfecto para observar movimientos, vehículos entrando y saliendo a horas intempestivas, técnicos que hablaban en voz baja y maletas que no se abrían con el calor humano. Antes de la carrera, un rumor: Heidi, una joven de sonrisa desigual y vestido impecable, aparecía en revueltas de la alta sociedad con intención de ser presentada por Miss Lyons como novia ideal. La idea de una Heidi suplantando un lugar, de una cara comprada para encajar en una herencia o en un contrato, picó la imaginación de Jonina. Si existía una impostora que pretendía ocupar un lugar legítimo, la lógica dictaba que alguien quería reordenar herencias por la vía de la presentación. Eso encajaba demasiado bien con lo que Jonina sospechaba de Lyons, que la apropiación había pasado por manos menos visibles, por rostros que brillaban en las fotos, por contratos que parecían limpias pero que estaban tejidos con hilos de fraude. El misterio avanzaba como un ajedrez. Jonina, en su rol de empleada, recogió lo que otros desechaban: recibos arrugados, mensajes en bandejas de correo, una lista de proveedores con nombres que, al leerse en voz alta, sonaban como oraciones sin evangelio. Con cada papel que pasaba por sus manos, tejía una red, y esa red apuntaba a la mansión, a la casa donde Sir Neal mantenía la compostura, a Jarvis con su sonrisa de tenedor en la garganta, y más atrás, a Philip Lyons, a quien nadie mencionaba sin una mezcla de admiración y recelo. No todo era investigación. A la madrugada, Jonina y Samuel compartieron una escena que, en su humildad, pareció un altar. Él con una camiseta que no pertenecía a la imagen pública que vendía en los medios. Ella con botas mojadas. Ellos sobre un porche donde la mansión expelía astillas de calor. Samuel, con la voz menos calculada que nunca, preguntó por qué una chica tan práctica se había disfrazado de descuidada. Jonina, con manos que temblaban de intención, no contestó la pregunta con palabras. En lugar de eso, rompió un silencio con una frase que dejaba espacio para la imaginación. A veces, esconderse es la única forma de acercarse a la verdad. Él entendió, pero no presionó. Simplemente sostuvo su mirada como se sostiene una lámpara, con la certeza de que habría tiempo para encenderla. Un día, trabajando en el archivo, Jonina encontró algo que no había previsto: una fotocopia de una transferencia con un sello que era solo una sombra de un nombre conocido. Aquel pedazo de papel era frágil, pero hablaba. Hablaba con una claridad que hacía falta escuchar. Lo guardó en su delantal como quien esconde una llave. La posibilidad se volvió más concreta. Había hilos que conectaban a Lyons con la caída de los Sloan. Jarvis, siempre cercano a decisiones arriesgadas y atado a círculos donde la reputación se compraba y se vendía, comenzó a parecer más que un niño ambicioso. Pero Jonina no tenía pruebas todavía, solo indicios y la firme decisión de no ceder a la impulsividad. La tensión escaló cuando una noche, en el garaje, encontró a dos hombres que no pertenecían a la nómina discutiendo un asunto con un técnico del equipo de motos. Su conversación, corta y áspera, contenía la palabra freno en un susurro. Jonina se quedó paralizada, la garganta seca. ¿Había oído mal? Quizá. Los hombres salieron sin darse cuenta de su presencia. Ella regresó a la casa con el pestillo del susto apenas en la piel. En su delantal, la fotocopia ardía con la certeza de que había tocado un nervio.
Llegó la mañana de la carrera con un cielo que prometía drama. Los Nils se movían como quien cumple con un ritual. Saludos, cámaras, aplausos medidos. Jarvis posó con sonrisa fabricada. Miss Lyons apretó la mano de quien debía apretar. Heidi, impecable y prestada, apareció entre luces. Samuel saludó al público con el semblante de siempre, pero su mirada buscó a Heidi, esa presencia humilde, entre la multitud. Ella estaba allí, con el delantal todavía escondiendo papeles, con las botas aún marcadas por la noche anterior. Al verla, él sintió de nuevo esa punzada. Alguien que no gravita por fuerza de nombre, alguien que parecía capaz de romper los cálculos más exactos. En el pit lane, donde las motos respiraban mecánica y adrenalina, la atmósfera tenía un olor a aceite y a tensión. Técnicos que no debían acercarse a los vehículos lo hacían, maletines cambiaban de mano con la ligereza de quien manipula destinos. Jonina vio algo que le heló la sangre. Una pequeña marca en el cable de freno de una de las motos que no correspondía. Era un raspón, una pequeña línea que parecía haber sido hecha con prisa. No podía afirmarlo con seguridad aún, pero la seña estaba ahí, como una letra mal escrita en una carta que, sin embargo, dice la verdad. Su corazón comenzó a enviar alarmas. Si aquello no era un accidente fortuito, alguien había querido que una moto no respondiera. Si la moto pertenecía a alguien cercano a Samuel, el daño sería mayor. La posibilidad de violencia se volvió un rumor en la garganta. Sabotaje. Los engranajes de su plan se apretaron. Jonina comprendió, con la claridad helada que trae la intuición, que estaba más cerca de lo que cualquiera sospechaba. Y mientras la primera curva de la pista esperaba su primer rugido, alguien en la sombra marcó el tiempo. La carrera, la fiesta y la subasta estaban por convertirse en algo más que espectáculos. Serían el terreno donde se decidiría, quizás, la caída o el resurgir de familias enteras. Jonina apretó en el bolsillo la fotocopia. Sintió el contacto del papel como si fuera una promesa que pesaba. Había elegido ir feamente vestida para eso, para no ser vista por quienes preferían la mentira bien presentada. Si esta historia te tiene enganchado, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Fue un pensamiento que se deslizó en su cabeza, porque incluso la subterfugio de Jonina no podía estar ajeno a que alguien debía contar la verdad y escucharla. La bandera naranja se alzó sobre la pista. Los motores gritaron y las ruedas mordieron la tierra. Jonina permaneció junto a la valla, la mirada fija en la línea que separa el control del caos. No era la primera vez que se encontraba en un borde. La diferencia era que esta vez llevaba la verdad consigo, y la verdad, como suele ocurrir, no soporta mucho ruido. El rugido subió, la multitud se alzó, y en un segundo que se estiró como una cuerda a punto de romper, alguien desde la sombra apretó un mecanismo que nadie debía tocar. Fue un juego de segundos, de piezas que fallaban, de tiempo medido por instinto. Jonina vio el gesto apenas un instante antes de que todo comenzara a salir de su curso. Un técnico que miró hacia otro lado, un movimiento de manos que no correspondía. Su cuerpo reaccionó, corrió hacia la moto con una velocidad que no esperaba poseer, hacia aquello que podía convertirse en tragedia. El mundo parecía reducirse a golpes y tubos. El olor a gasolina se mezcló con el pánico, gritos, hombres que tiraban de cables. Un freno que no respondía. Jonina llegó con las manos temblorosas hacia la pieza rota. Sus dedos, hábiles por necesidad y miedo, tocaron el metal aunque sabía que le costaría. En el mismo instante, una figura se desplomó de la tribuna y la confusión explotó en 1000 fragmentos. Samuel, que había sin querer salido a la zona restringida, se encontró en medio del desastre cuando una moto perdió el control. No fue un accidente menor. Fue el comienzo de una cadena que nadie podría calmar con un simple «disculpen». En el suelo, entre neumáticos y murmullos, el clamor de la verdad comenzaba a abrirse paso. Jonina, con la prenda sucia y la fotocopia en el bolsillo, supo que lo que había evitado en una fracción de segundo no cerraría la puerta al peligro. Había tocado algo que tiraría de hilos más grandes de lo que imaginaba. La noche se cerró sobre la pista con una sirena lejana que venía a decir que la calma se había roto. En la mansión, Jarvis apretó el teléfono con una sonrisa que no llegaba a los ojos.
Algunos lugares en la ciudad comenzaron a preguntar por nombres que hasta entonces vivían en el rumor. Jonina se quedó mirando el lugar donde la moto había volcado, sintiendo cómo el viento llevaba consigo promesas y amenazas. Había elegido venir feamente para que nadie la reconociera. Había corrido para impedir un daño que podría haber sido peor. Y sin embargo, la sensación que llenaba su cuerpo era que las respuestas apenas empezaban a aflorar. En el silencio que siguió a la confusión, Samuel la buscó con la mirada. Cuando por fin la encontró, sus ojos dijeron algo que no alcanzaba ninguna formalidad: gratitud mezclada con algo más profundo, una afección que no se explica en los diccionarios de negocios. Jonina, exhausta, lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, pensó en permitir que alguien la tuviera por lo que era. No por su apellido, no por una fortuna, sino por la traza visible de su coraje. El reloj de la mansión marcó las horas como si intentara recuperar el tiempo perdido. Afuera, la policía hacía preguntas, técnicos eran interrogados y un técnico en particular desapareció del mapa como si lo tragara la noche. Jarvis respiró con la calma de quien sabe que las cosas pueden girar de su lado si se mueven las fichas correctas. Philip Lyons, en su despacho, sostuvo una copa y miró la transmisión con interés que no buscaba la empatía. Jonina volvió a su cuarto improvisado en los sótanos de la casa, con la sensación de que alguien la había visto por debajo de la piel. Sabía que la noche siguiente no sería igual. Sabía que Jarvis miraría con desconfianza y que Lyons apretaría hilos que ella apenas comenzaba a tirar. Sabía, sobre todo, que su plan ya no era un juego de sombras. Tenía testigos, tenía un intento de daño y tenía, quizá, la oportunidad de obligar a que la verdad apareciera en letras mayúsculas. En la oscuridad, con la fotocopia recién repasada entre los dedos, Jonina entendió una cosa fundamental: esconderse no servía para siempre. Hay momentos en los que la verdad necesita ocupar el lugar que le pertenece, y para hacerlo, a veces hace falta que una chica rica se vista feo, se ensucie las manos y arriesgue todo por algo que se llama justicia. La noche le dejó a Jonina el frío pegado a la piel y la fotopupia en el delantal como si fuera un talismán. No durmió. No porque el peligro la mantuviera despierta, aunque había un zumbido de alarma en su cabeza, sino porque la certeza de haber rozado algo demasiado grande la obligaba a pensar en las siguientes jugadas. No podía apresurarse, necesitaba candar pruebas, unir hilos que quedaban sueltos, convertir rumores en documentos que resistieran un juicio. Lo sabía, la verdad no era una moneda que se mostraba en el mercado, había que acuñarla con paciencia. Las primeras horas de la madrugada trajeron médicos, ambulancias y preguntas que nadie supo responder con seguridad. Samuel fue trasladado tras el accidente, heridas en las costillas, conmoción, un corte en la ceja que obligó a puntos. No era letal, pero la gravedad del incidente activó protocolos y las autoridades abrieron una carpeta. Sir Neil no quería escenas públicas, pero los hechos pesaban. En el hospital, la prensa no tardó en amontonarse. En la mansión, Jarvis calculaba beneficios y riesgos con una frialdad que dolía. Jonina no fue expulsada. Sir Neil, más recio que sentimental, ordenó que la chica que había ayudado en la pista permaneciera cerca. Que se quede, que rinda cuentas ante el que corresponda, dijo con la voz de alguien que no quería saber más de sorpresas. Pero la orden tuvo otro matiz. Si había sido útil, quizás su presencia podía servir para mitigar una acusación pública. Nadie escuchó la razón secreta que Jonina tenía para quedarse. No buscaba protección, buscaba pruebas. La estancia en el hospital fue una sucesión de horas que terminaban y volvían a comenzar. Samuel, en la camilla, era un hombre al que la vulnerabilidad le sentaba tan extraño como un traje arrugado. No le gustaba depender de nadie, sin embargo, en la madrugada cuando las luces eran más honestas, pidió a los enfermeros un vaso de agua y luego miró hacia la puerta como si esperara a algo o a alguien que no tuviera nombre. Jonina apareció sin permiso, no porque la pidiera, sino porque no supo quedarse lejos. «Dime que estás bien», dijo ella antes de acercarse a algo que no era estrictamente su deber. La frase no tenía juicio, solo una inquietud humana. Él la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. No soltó metáforas ni grandes frases, apenas una voz ronca. «Gracias por estar ahí».
La hospitalidad tuvo en aquel cuarto la forma de miradas que se aferraban a los gestos. Ella se sentó en la silla de plástico junto a la camilla, con las botas aún manchadas por la pista y el delantal escondido en la bolsa. Samuel notó esa persistencia, alguien que no se iba cuando podría callar. Eso añadió puntos en una balanza en la que, sin darse cuenta, llevaba años recolectando pequeños valores. Las visitas rotaron como un péndulo de formalidades, Sir Neil con su máscara de dignidad, Jarvis con la sonrisa afilada, Carlos con un silencio incómodo que decía más que 1000 explicaciones. La familia funcionaba como un engranaje, cada pieza hacía ruido para disuadir al resto, pero esa noche se rompió una regla no escrita. Carlos, que había seguido discretamente algunas de las pistas administrativas que Jonina había dejado caer, apareció con un pendrive en la mano y ojos que delataban el peso de una decisión. «Tenía que ver esto por mí mismo», dijo en voz baja, casi a manera de confidencia. «Hay movimientos que no cuadran y una ruta de transferencias hacia firmas fantasma. No puedo arreglarlo ahora solo, pero puedo intentar que alguien lo investigue hacia adentro». Jonina le ofreció la fotocopia. Carlos la miró con el respeto de quien reconoce una pieza en el tablero. La alianza implícita se formó sin fastos, un silencio lleno de pactos. La recuperación de Samuel fue lenta, no por la medicina únicamente, sino por lo que se movía en torno a él. Preguntas que no se hacían en voz alta, voces que consultaban abogados, llamadas cifradas. Y mientras se recuperaba, algo se sentó entre ellos, la confianza que nace cuando dos personas comparten peligro y cuidados. Jonina lo visitaba temprano, llevándole café simple y trozos de pan. Él le devolvía con anécdotas pequeñas que no encajaban en las conferencias de prensa. Historias de su infancia en un apartamento demasiado pequeño para su futuro, y una confesión a medias. No sabía cómo amar sin estrategia. Ella sonrió sin ironía. «Aquí no necesitas estrategia», le dijo. Y era verdad. En la camilla, sin traje ni pantallas, Samuel encontraba palabras que no había practicado. Pero la casa no era un santuario seguro. Jarvis, lejos de abandonar sus planes, se movía como quien sabe que en el control del pánico hay ventajas. Había pagado a terceros para hacer un llamado de atención durante la carrera, nunca para matar. Sus instrucciones, en su mente, habían tenido un límite difuso. Que la moto pierda su eficacia, que pase miedo, que alguien responda y se ponga en evidencia. No imaginó que la cuerda se rompería en puntas mucho más afiladas. Cuando se enteró de que la motocicleta casi había matado a su hermano, su boca se torció con una mezcla de alarma y cálculo. Jonina, por su parte, no dependía de la casualidad. Había conseguido, con la disimulación del adelantal y la paciencia que regala la invisibilidad, pequeñas pruebas. Una factura con un número de cuenta extranjera, un recibo arrugado con un sello similar al que ella había visto en otra carpeta, una nota con una cifra que casaba con un pago que no tenía remitente aparente. Cada documento era una consonante, juntos hacían palabras peligrosas. Necesitaba una voz que hiciera temblar a los bancos. Carlos, con acceso interno a registros y a un amigo en la auditoría interna, consiguió una orden para revisar el historial de transferencias relacionadas con las cuentas que afectaban a los Sloan. No fue inmediato, hubo resistencias, procedimientos, el lenguaje burocrático que pone cortinas a lo evidente. Pero, cuando los números empezaron a aparecer, pequeñas sumas que se troceaban y enviaban a múltiples cuentas, una red que ocultaba el rastro mediante microtransferencias, la lógica de la apropiación se mostró en forma de tabla. Había un receptor que se repetía, una firma electrónica que encajaba con la de una empresa que, a su vez, tenía vínculos con Philip Lyons. Mientras tanto, alguien dentro de la mansión cometió el error clásico del soberbio: guardar el teléfono desbloqueado. Jonina, con su habilidad para pasar desapercibida, logró una captura de pantalla que no dejó cabos sueltos. Un mensaje de Jarvis a una cuenta anónima con un monto que coincidía con el pago al técnico que había manipulado el freno. Era una prueba pequeña, digital, pero punzante. La comenzó a replicar,
pasó copias a Carlos y, con la fragilidad de un hilo de voz, avisó a una periodista independiente que solía cubrir las esquinas menos amables de la alta sociedad. No para hacer show, sino para sembrar la necesidad de una investigación que no se pudiera callar. El engranaje se aceleró cuando un trabajador del equipo de motos, apremiado por la culpa, contactó con la policía tras recibir amenazas por teléfono. La confesión fue parcial y temerosa. Me pidieron que desplacé una pieza, me pagaron. Su declaración se juntó con la fotocopia y con las transferencias. La camisa de la colusión quedaba expuesta. La policía abrió formalmente una investigación criminal. No bastaría un gesto, necesitaban documentos que ataran a quienes hubieran ordenado el pago. Jarvis se defendió como pudo, llamadas para apagar incendios, abogados que compraban silencio con contratos, promesas a quien hacía falta. Pero su seguridad empezó a crujir. Philip Lyons, que se presuponía intachable, le llamó primero por teléfono y luego en persona para pedir calma. Los dos hombres tenían en común la ambición y una negligencia compartida. Jamás previeron que Jonina, la que había sido la sombra, sería la que encendería la luz. El caso tomó un ángulo más oscuro cuando se descubrió un intento de reescritura de actas en los archivos que Sir Neil tenía bajo llave. Alguien había intentado quemar papeles en un contenedor de basura en la propiedad. Las llamas habían dejado ceniza, pero no borraron las huellas de todo. Los forenses recuperaron fragmentos, entre ellos partes de un contrato que mostraban transferencias de bienes pertenecientes a los Sloan hacia empresas vinculadas a Lyons. La quema era la confesión de miedo. Cuando los técnicos digitales lograron reconstruir parte del texto, la prueba cobró forma. Firmas, fechas y montos que no dejaban lugar a la interpretación. La presión se volvió casi física. Sir Neil, ante la evidencia, ya no podía mirar a su nieto Jarvis con la misma indiferencia. La casa se convirtió en un litigio constante. Las cenas eran cortas, las miradas fulminantes. Jarvis empezó a percibir que su caída no sería rápida ni elegante. Comenzó a mover piezas menores. Rumores, insinuaciones, la clásica defensa del «yo no sabía», acompañada de lágrimas estratégicas. Pero la prueba documental no tiene corazón que se conmueva por actuación humana. Mientras tanto, la impostora Heidi se movía como fue instruida. Perfecta en sonrisa, impecable en vestido, precisa en postura. Miss Lyons la empujaba con la misma energía con la que habría promovido una marca en una fiesta de presentación. Heidi fue introducida como la joven ideal, la cara que podía consolidar alianzas, la novia que elegía Sir Neil para contrarrestar los daños. Su aparición pública pretendía sellar el acuerdo: matrimonio, integración, reembolso mediático. Para muchos invitados, la cara de Heidi era la probabilidad de que la familia Neil recobrara su brillo. Para Jonina, en cambio, Heidi era la pieza que atestiguaba el plan. Una impostora a quien alguien había pagado para simular lo que Jonina había perdido. El día de la subasta llegó con un cielo sin nubes, como si el mundo se pusiese de etiqueta para ver quién caía o quién sobrevivía. La sala estaba llena de trajes, risas calculadas y copas que tintineaban. La subasta, organizada por la familia Neil como un gesto de poder, era también un tablero donde las cartas se mostraban al público. Entre los lotes, una reliquia familiar había sido colocada, un broche que pertenecía a los Sloan, una pieza que había cambiado de manos en tiempos oscuros y no debería estar allí. La presencia de ese broche fue el gesto de arrogancia definitivo, exhibir algo que no te pertenece para reafirmar el dominio. Para Jonina fue la provocación. Ella asistió a la subasta como quien va a un duelo sin armas, con ropas sobrias, el delantal limpio y unas ganas enormes de que la verdad apareciera. Samuel, convaleciente pero decidido a no dejar que su familia actuara con impunidad, estuvo a su lado. La tensión en la sala era notable. Periodistas en primera fila, inversores con expectativas, Lyons con la compostura de quien piensa haber comprado la obediencia de las circunstancias. Jarvis, presente como un adolescente en el cuerpo de un hombre, sonreía con la suficiencia de quien cree controlar la narrativa. Jonina pidió la palabra cuando el loto del broche salió al escenario. Nadie esperaba que la que había trabajado en la cocina se atreviera a interrumpir.
El anfitrión la miró con una mezcla de desaprobación y sorpresa. Sir Neil, incómodo, tanteó la lógica de dejarla hablar y vio en la mirada de Samuel una calma extraña, la de quien ha decidido confrontar a la verdad. «Ese broche no debería estar aquí», dijo Jonina con voz firme. No gritó, no hizo espectáculo, simplemente anunció algo elemental, que aquel objeto tenía un origen y que pertenecía a la familia Sloane. Pidió que se detuviera la subasta. En la sala hubo un murmullo. Miss Lyons frunció el ceño. Lyons dejó a medias su vino. Jarvis se durmió por un instante en su expresión. Jonina presentó pruebas, la fotocopia que había guardado, los fragmentos recuperados por los peritos forenses, las transferencias impresas con sellos y fechas, el pendrive que Carlos había conseguido con registros internos de movimientos bancarios. Fue un gesto meticuloso. Luego volvió a algo más peligroso, una grabación que había conseguido gracias a la periodista amiga, un audio en el que un hombre, con voz clara, hablaba de pagos por pequeñas intervenciones en la pista, de la necesidad de limpiar nombres y de transferencias que debían hacerse discretas. La voz era reconocible para quien escuchase con atención, llevaba el acento de Jarvis. La sala se congeló. La grabación fue reproducida en altavoz y la voz de Jarvis se extendió como un olor que nadie esperaba. La primera reacción fue de incredulidad, la segunda de pánico. Jarvis se levantó, negó, se defendió, intentó desdeñar la cinta, hablar de manipulación, de montaje. Pero en ese instante, la policía, avisada con antelación y con una orden judicial a mano, entró para tomar declaración. No fue un arresto teatral, fue la materialización de la ley que ya había juntado piezas suficientes para actuar. Philip Lyons, sorprendido y con la máscara de la distancia puesta de golpe, intentó alejarse. La escena se descompuso, invitados que murmuraban, cámaras que exprimían cada gesto, Sir Neil que sufría como si la propia casa le arrancara la piel. Jarvis fue escoltado fuera de la sala, la voz de su familia se quebró de maneras que nadie imaginó. Miss Lyons, con su mundo de belleza artificial, vio cómo el tablero que había ayudado a mover se desmoronaba. La subasta se detuvo con la evidencia en la mesa y la policía tomando declaraciones. Pero la jugada más calculada estaba reservada para la exposición de Heidi. Cuando la impostora, con su vestido impoluto, fue empujada al centro del salón como la futura nuera, Jonina pidió que se revisaran los papeles de identidad. Fue un movimiento provocador, exponer la impostora en público. Heidi, con la sonrisa que le habían enseñado, intentó mantener la compostura. Sin embargo, cuando se le pidió la partida de nacimiento y los documentos que demostraran su ascendencia, el discurso se deshilachó. Los papeles que entregaron eran copias con remaches, sellos que no coincidían con los registros oficiales y firmas que, al cotejarse con registros notariados, resultaron falsas. La humillación pública fue inmediata y cruel, no porque Jonina lo hiciera por gusto, sino porque la impostura tenía que caer con claridad. Heidi fue retirada por personal de seguridad mientras la prensa recogía los hechos. No hubo violencia física, la violencia fue la desnudez de la mentira. Miss Lyons, que había orquestado todo, vio cómo se le escapaba el control. La subasta, que iba a ser el escenario del triunfo, se transformó en el lugar de la exposición. Pruebas sobre la mesa, transferencias, grabaciones, testimonios de técnicos, los fragmentos de papel reconstruidos. La fiscalía, presente con peritos, anunció que había indicios suficientes para iniciar procesos penales. Las consecuencias comenzaron a tomar forma. Embargo preventivo de bienes, congelación de cuentas implicadas, una orden judicial que impedía a Lyons vender ningún activo mientras durara la investigación. La restitución de bienes, si la justicia seguía su cauce, sería la siguiente etapa. En medio de ese fuego, Samuel hizo algo que las cámaras no pudieron engañar. Se levantó con una firmeza distinta a la que mostraba en juntas y entrevistas. Caminó hasta donde estaba Jonina y con la voz que durante semanas había practicado en su cabeza y que ahora resultó sencilla, la defendió. No por un discurso calculado, sino por lo que veía en ella, coraje, honestidad y verdad. Ella no vino a destruir mi familia, dijo en voz alta, vino a encontrar justicia. Y si eso implica que aquí se aclaren las cosas, que sea así.
No toleraré que se la demonice por decir la verdad. La sala, acostumbrada a escenografías, sintió la espontaneidad de la frase. Sir Neil, en ese momento, vio a su nieto como nunca antes, el hombre que no sacrificaría el honor por la apariencia. Fue un gesto que quebró más de una pauta dentro de la casa. Samuel se puso del lado de la verdad y no del confort de un apellido. Después del escándalo, la vida judicial siguió su curso. Jarvis fue imputado, Philip Lyons recibió citaciones. La investigación continuó con el análisis de los extractos bancarios y la pericia sobre los fragmentos quemados. Documentos que habían parecido desaparecer reaparecieron en registros electrónicos, respaldados por peritajes forenses que descartaban manipulaciones. Restituir lo perdido no sería instantáneo, pero ya había un camino trazado. Jonina, entretanto, tuvo que decidir hasta qué punto mostrar su verdadera identidad. Podía hacerlo de golpe, con todos los flashes. Podía esperar que la justicia hiciera su parte, y luego aparecer. Eligió una tercera vía, exponerse en el momento justo para que la restitución tuviera efecto legal. En una comparecencia pública y con la mediación de un abogado que la representaba, Jonina presentó la documentación que atestiguaba su condición de heredera. Actas familiares, un testamento parcial encontrado entre los papeles recuperados, fotos y testimonios que la vinculaban con la casa Sloane. La evidencia fue contundente, no había lugar para la duda. El rumor corrió por la ciudad como un río que no puede contenerse. Jonina dejó de ser la sombra, para convertirse en la mujer que había reclamado lo suyo con trabajo y riesgo. No fue una revelación para humillar, fue la reparación de una identidad que alguien había intentado borrar. La prensa la siguió, con la misma ferocidad que antes la había ignorado, pero ella mantuvo la compostura de siempre, ropa sencilla, gestos medidos, una seguridad que no necesitaba adornos. La restitución no fue instantánea, pero sí efectiva. Con las órdenes judiciales y la presión de la opinión pública, bienes fueron reclasificados, cuentas congeladas y propiedades sujetas a procesos de devolución. Algunas piezas del patrimonio Sloane regresaron a quien debía recibirlas, otras quedaron en disputa, siendo objeto de peritajes contables. Lo que sí quedó claro fue la responsabilidad de aquellos que, con documentos y transferencias, habían intentado vaciar una historia. Jarvis recibió una condena ejemplar en la rama civil y quedó bajo investigación penal por la manipulación y el riesgo que provocó en la pista. Philip Lyons, por su parte, vio cómo su imperio tambaleaba. Socios que prefirieron distanciarse, contratos revisados y una reputación que no se compra otra vez. Miss Lyons, que había usado la seducción del poder como herramienta, perdió aliados. La justicia no fue necesariamente inmediata y perfecta, pero el tablero cambió. La impunidad había perdido terreno. En la calma que siguió a la tormenta, la relación entre Samuel y Jonina cambió de velocidad. No fue un cuento repentino de amor, sino la suma de gestos. Samuel la apoyó con actos concretos, pidió a los abogados de la familia que colaboraran con la investigación, se negó a negociar con quienes querían silenciar pruebas y en público la defendió de quienes la señalaban. Son acciones que no hacen titulares de primera plana, pero que construyen confianza. Jonina, por su parte, vio que su decisión de arriesgarse no había sido en vano. El afecto creció donde antes había solo sospecha. La admiración mutua se transformó en necesidad de compañía. Hubo momentos de intimidad que la prensa no alcanzó a registrar, cenas en la cocina de la mansión tras las largas jornadas de papeleo, conversaciones a la luz tenue sobre sueños de reconstruir empresas con ética, paseos por jardines donde la mundanidad parecía menos feroz. En esas conversaciones, Samuel se mostró sin artimañas, reconoció la crudeza de su mundo y aceptó la incomodidad de cambiarlo. Jonina, por su parte, aceptó que amar también implicaba confiar en alguien que había nacido en la lógica del poder. Fue un acuerdo implícito, no pedirle milagros, solo pedirle coherencia y valentía. El día que Sir Neil aceptó que su casa había sido cómplice, aunque fuera por negligencia, fue un día duro. El patriarca, refugiado en años de tradiciones, tuvo que mirar a su nieto Jarvis con ojos que ya no eran los mismos. En una reunión familiar restringida, Sir Neil reconoció públicamente los errores y se comprometió a colaborar con la justicia para reparar. Fue un acto que no borraba el daño, pero que abría una ruta de reconocimiento. No todos aplaudieron, algunos lo consideraron tardío, pero para Jonina significó ver que el círculo podía cerrarse sin necesidad de violencia.
La restitución final, aquella que significaba devolver al patrimonio Sloane su identidad, ocurrió en un acto menos ostentoso de lo que se imaginaba. Samuel, que en algún momento había sido la medida de la pulcritud, respiró aliviado. Al lado de ella, la rigidez se relajaba. La comunidad, testigo de la caída y del rescate, empezó a mirar a los Neal con otra perspectiva. Algunos apoyaron la restitución inmediata, otros pidieron reformas más profundas. Lo cierto es que la casa dejó de ser simplemente un símbolo y empezó a ser un campo de trabajo para quienes querían demostrar que el negocio no tiene por qué ser sinónimo de abuso. Jonina impulsó iniciativas para asesorar a familias que habían vivido apropiaciones similares. Su experiencia se volvió brújula para otros. Llegó un día en que la pareja decidió que no necesitaban una fiesta gigantesca para afirmar su compromiso. En lugar de eso, fueron a un taco callejero que Jonina conocía de cuando llegó por primera vez a la ciudad con las botas embarradas. Compraron 2 tacos sencillos, se sentaron en un banco y compartieron la comida como si fuera un ritual de normalidad. Samuel, que había aprendido a encontrar belleza en lo simple, mordió el taco con gusto. Jonina, con la tranquilidad de quien había peleado por su nombre, le ofreció el primer bocado. No hubo cámaras, salvo las de un vecino curioso que luego contó la escena como si fuera una moraleja. La felicidad no siempre grita, a veces mastica en silencio. La ironía del título, la chica rica vestida feo, no se perdió en la historia. Jonina había elegido la apariencia humilde como estrategia y después como forma de vida. No era un disfraz permanente, sino una elección consciente. Mostrar que la identidad no se compra ni se disfraza con ropa. Cuando en ocasiones la sociedad pedía que se pusiera un vestido elegante, ella lo hacía sin afeites y lo devolvía a la normalidad al día siguiente. Era un gesto que decía, pertenecer a la élite no exige renunciar a la integridad. En la última escena pública antes de que la ciudad se habituara a la nueva normalidad, Samuel subió a un escenario para recibir un reconocimiento por impulsar políticas de transparencia corporativa. A su lado, Jonina, sin vestido ostentoso, tomó la palabra. No para ser lírica, sino para pedir que la ley se fortalezca, para que las familias no tengan que perderlo todo para que alguien vuelva a buscar justicia. Fue una intervención breve, incisiva y humana. La gente aplaudió no por la belleza del discurso, sino por la claridad del mensaje. La restitución se completó en varios pasos administrativos. No todo volvió a su lugar de inmediato, hubo apelaciones, sentencias y pagos escalonados. Pero el símbolo fue claro. La verdad, construida a base de documentos, peritajes y confesiones, había ganado la batalla contra la apariencia. Jarvis fue sancionado y tuvo que afrontar no solo la pérdida de privilegios, sino la vergüenza pública de haber arriesgado la vida de su propia sangre. Sir Neal, por su parte, inició cambios en la administración de sus empresas para evitar que la concentración de poder repita viejas negligencias. En una tarde de otoño, cuando los árboles comenzaban a perder hojas y la casa respiraba un aire de renovación, Samuel y Jonina caminaron por el jardín de la mansión. Había una calma nueva, no exenta de cicatrices. Había reconciliaciones a medias y conversaciones difíciles, pero también una sensación de que lo que había sido roto podía, con trabajo, recomponerse. Samuel tomó la mano de Jonina sin un gesto heroico. Simplemente actuó como quien acompaña. Ella correspondió con la misma naturalidad. ¿Te arrepientes?, le preguntó en voz baja, no de manera retórica, sino como quien espera una verdad honesta. No, respondió Jonina sin vacilar. No de esto. Hubo cosas que dolieron y otras que enseñaron. Y terminé encontrando lo que buscaba, la verdad y un compañero que no necesita que me disfrace para verme. Samuel rió con un sonido que no tenía la pretensión de ser perfecto. Yo también tuve que aprender a no medirlo todo por balances. Se quedaron en silencio un rato, mirando el horizonte de la ciudad. En el viento, las hojas rodaban como testimonios de que la vida sigue, a veces más ligera. Cuando la tarde empezó a caer, se dirigieron hacia la cocina de la mansión. Prendieron una pequeña radio, prepararon algo sencillo para cenar y sin espectáculo alguno compartieron la velada. No era un final con todos los cabos resueltos, quedaban juicios, ajustes y tareas por delante. Pero había una base sólida, la voluntad de actuar con honestidad. En la noche,
Antes de dormir, Jonina se quitó las botas y las dejó a un lado. Samuel, desde la cama, dijo algo que ella escuchó como una promesa más que como una frase suelta. No cambies nunca esa forma tuya de ver las cosas. Ella sonrió y por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. La ciudad aprendió a mirar de otra manera. Aprendió que la elegancia no siempre viste seda y que la justicia necesita aliados que a veces se presentan con delantal. Jonina siguió vistiendo con sencillez, pero con la diferencia de que ya no era la sombra invisible de nadie. Era la heredera que reclamó su nombre con la dignidad intacta. Samuel, en tanto, encontró en ella no un adorno social, sino un faro que le indicaba la dirección correcta. El broche volvió a su lugar justo, no como trofeo de guerra, sino como recuerdo de lo que había pasado. Una lección sobre la codicia, la fragilidad de la reputación y la fuerza de la verdad. Jarvis y Lyons pagaron sus deudas en la medida de las leyes. La casa Neal aprendió a mirar la administración con otros ojos. Y la impostora Heidi se convirtió en un capítulo menor. Un ejemplo de hasta dónde puede llegar la ambición ajena. La historia terminó, si es que alguna historia alguna vez termina, con un gesto simple. Samuel y Jonina, de pie frente a un atardecer, compartiendo un taco en la calle, sin cámaras, sin aplausos, solo dos personas que habían sobrevivido a la mentira y a la violencia, con pruebas en la mesa y amor como elección. Fue la ironía completada. La chica rica que se vistió feo para la cita no solo logró que el CEO se enamorara a primera vista, sino que demostró que el amor verdadero puede nacer en medio de la lucha por la justicia. Si te ha gustado esta historia, cuéntame en los comentarios cuál fue la escena que más te sorprendió o a quién apoyaste durante la revelación. Y si quieres más historias como esta, suscríbete y no te pierdas las próximas.